análisis, la opinión y todo lo que quieres la opinión del mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Pues ya casi en los últimos, un saludo muy cordial y abrazo cordial. Sobre todo quise venir a este programa pues, para felicitarlos. Tenemos ya nosotros en América Latina y en parte del occidente, pues la religión católica. A todos les deseo felices Pascuas o feliz Navidad. Igualmente, no sé si se va a trabajar aquí en el canal para que tengan un buen año 2018 y en el caso de México, pues esperando que la situación mejore un poco y que haya cambio de gobierno, cambio real, porque estos del PAN y PRI parece que es que ayer estaba viendo la serie del Chapo y digo, son lo mismo, definitivamente, son lo mismo estos del PAN y el PRI corruptos, se apoyan del narcotráfico para las campañas, hacen triquiñuela y media. Me dio dolor lo que pasó ayer con Alejandro Gutiérrez, amigo mío, hay que decirlo, los amigos no se niegan. Todo lo que está pasando con la gente de Manlio, las triquiñuelas hechas en Tamaulipas, Coahuila y hoy en Chihuahua, que es donde los detuvieron. Pues le deseo lo mejor a Alejandro, ojalá y salga de esta. Pero volviendo al fenómeno internacional con el cual siempre empezamos, pues caras felices de los ricos allá en los Estados Unidos y los republicanos. Porque pues fue aceptada con lo que yo había comentado aquí, la nueva ley fiscal, donde se va a recortar, donde le va a costar al gobierno de los Estados Unidos en 10 años 1.5 trillones de deuda, porque pues al bajar los impuestos sobre las rentas del 35 al 20 o del 39 al 35, en fin, lo único que está provocando es que se cree un boquete fiscal en el presupuesto de los Estados Unidos. Y esto obviamente va a generar mayores necesidades de deuda por parte del gobierno norteamericano. Y sabemos todos, y así ha discutido Stiglitz, ha discutido Krugman, Feldman. Bueno, Feldman no está del otro lado, estamos hablando de otros premios Nobel de Economía, donde dicen, pues la política fiscal de los Estados Unidos lo único que va a hacer es favorecer a los más ricos. Claro, a las pequeñas y medianas industrias también a algunas no les cae mal todo este proceso, porque pues se cree que en algunas áreas y sobre todo áreas menos tecnológicas, el impuesto de la renta sí es alto en los Estados Unidos y siempre se veían en apuros las pequeñas y medianas empresas. Ojalá y esta ley fiscal pues les favorezca en algo. Lo que sí es que no le va a favorecer pues a la gente pobre, porque el Obamacare ya no va a ser obligatorio darse de alta en un seguro. 20, 30 millones de gentes de los Estados Unidos o de personas o de familias no van a poder pagar el seguro, no van a quererlo pagar, sobre todo los jóvenes, que siempre creen que van a estar sanos y que por el momento no es conveniente incorporarse a ningún seguro de gastos médicos. Ya no va a ser obligatorio. La otra, pues que los famosos Dreamers están ya a punto de que los voten de los Estados Unidos, pero es una forma en que los republicanos, creo yo, van a presionar a los demócratas para que les autoricen el susodicho muro, que de nada les sirve, pues si no van a hacer Chapo, tenían 56 túneles en todo el muro. Claro, hay una gran oposición por medio de los ecologistas que no están de acuerdo que se haga el muro porque hay muchas aves que fluyen o que migran de un lado a otro de la frontera, igualmente especies como el puma, como la zorra, como el venado, como el oso, que para ellos no hay frontera geográfica. Son más inteligentes que Trump, no me cabe la menor duda. Entonces van a presionar por el lado del muro para poderles dar un apoyo a los Dreamers por parte de los republicanos, de los diputados republicanos y senadores. Lo que sí es un hecho, creo yo, no sé si esta reforma vaya a convencer al pueblo norteamericano de que le va a generar empleos, que le va a generar inversión, que le va a generar mejores salarios. Yo honestamente lo dudo. Si esta área esta área económica de supply side, que le llaman, del lado de la oferta, donde démosle la facilidad de la oferta para que sigan invirtiendo,
pues la gente que invierte o la gente que tiene dinero y que va a tener ahora más porque le van a bajar los impuestos, pues no sabemos si va a invertir. ¿Por qué? Porque lo que mueve al sistema capitalista contemporáneo después de este siglo, del siglo XIX, del siglo XX, es la demanda. La demanda como reina o rey y reina conjuntamente de este proceso, y que si no se le toma en cuenta, pues de nada sirven las bajas de impuestos, de nada sirven las altas tecnologías, de nada sirven el crecimiento, el desear que crezca la economía, el desear que crezcan las finanzas públicas, no sirve. ¿Por qué? Porque mientras el consumo esté retraído, difícilmente la economía capitalista norteamericana como la de México y la de todo el mundo pueda crecer. El éxito de China, no me cabe la menor duda, ha sido los aumentos por decreto por parte del gobierno chino, que es totalitario, que no es muy democrático, los aumentos salariales hasta de un 7-8% anuales, para poder ir absorbiendo las sobreproducciones que hay en este enorme país, ahora la primera potencia industrial del mundo. Entonces, todo está en función de este elemento que representa el 60% del crecimiento económico, que es la demanda, que es el consumo. Demanda igual a consumo, sea para de los industriales, pero básicamente de la gran masa proletaria y de la gran masa de clase media. Entonces, mientras no dinamicemos el consumo, va a ser muy difícil que las economías puedan estar aspirando a crecimientos del 4, 5, 6%. Claro, en el fenómeno chino, como en el fenómeno ruso, son por decreto que se hacen las cosas. Son otras economías no liberales, donde hay más control por parte de un Estado capitalista. Es una economía, el capital monopolista de Estado que decía Paul Bocara allá en los años 70. Entonces, pues es diferente, el fenómeno chino no puede estar repetido, ya ha habido análisis en Project Syndicate, que no es copiable, vamos, porque pues ahí el Partido Comunista sigue teniendo intervención, igualmente la Unión Soviética o Rusia, pues el caso de Putin. Entonces es una intervención directa del Estado y que permite que en cierta manera la economía pueda estar funcionando sin las famosas fuerzas destructoras de la economía. Es decir, este libre juego de la oferta y demanda, no necesariamente jóvenes, y esto lo tienen que aprender, nos lleva a un beneficio colectivo. Normalmente los países que han tenido más intervención por parte del Estado en los últimos 50 años son los países que han podido desarrollarse, lo vemos con Corea del Norte, Corea del Sur, con Taiwán, los tigres asiáticos, ahora viene China. Entonces son estados donde el gobierno tiene gran interferencia o gran influencia para los procesos económicos. Lo que sí es que, bueno, vamos a esperar cómo impacta la economía, cómo impacta la reforma fiscal norteamericana en México. Por lo pronto ya las cámaras de comercio y de industria y Coparmex industriales están pidiendo que la deducibilidad se aplique en el caso de la economía mexicana para compensar la baja del impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Si no, amenazan muchas empresas a irse a operar no las industrias, sus centrales administrativas quieren que se trasladen a Estados Unidos, allá pagar impuestos porque son más baratos. Decía yo, como el ejemplo de los transportes, a lo mejor algunas empresas mexicanas pues van a tratar de sacar su administración de México y mandarla a Estados Unidos para ya pagar menores impuestos. Y claro, esto lo han hecho las empresas transnacionales en Estados Unidos, concretamente con países como Luxemburgo, donde no hay impuestos, y concretamente países como Irlanda, donde el impuesto sobre la renta es del 12%. Entonces todavía está alto con respecto a Irlanda. Y claro, esta reforma fiscal de Trump lo único que va a provocar que a nivel mundial se esté generando unas políticas fiscales de menos impuestos sobre la renta, y algunos países tratarán de compensar esta baja del impuesto o de la recaudación del impuesto aumentando el IVA. En el caso particular de México, yo he sugerido que sí, a título personal, que esto de las deducibilidades podría aplicarse. En lugar de deducir un carro en 4 años, pues se deduce inmediatamente. Maquinaria, que se deduzca inmediatamente.
Es decir, elementos de la producción, no elementos tantos del consumo. Por ejemplo, otro tipo de deducibilidades pues no pueden darse. Pues que lo de los restaurantes que piden, lo de los colegios de los muchachos ya es una cuestión más secundaria. Pero sí va a haber necesidad de revisar por parte de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Ya se está planteando en el periódico, no lo vi aquí en Saltillo, lo vi, parece que era en la Excelsior, donde Andrés Manuel ya está planteando la revisión del impuesto sobre la renta para México. Esto nos quita a la izquierda la posibilidad de hacer una zona franca con los Estados Unidos. Bueno, habría posibilidades de bajar impuestos en la zona fronteriza para ser más competitivos con el aumento del impuesto sobre la renta en los Estados Unidos, lo que planteaba siempre Andrés Manuel. Pero no podrá ser masificadamente, tiene que ser por renglones y por áreas, porque también se generaría un gran déficit en el presupuesto del gobierno mexicano. Recuerden ustedes que el impuesto de la renta vale más del 10% del Producto Interno Bruto, y entonces el que nosotros tengamos menos impuestos sobre la renta implica que generemos un déficit también que deberá ser transformado en deuda pública. Y esto a la larga, con los aumentos de la tasa de interés que está planteando la Reserva de los Estados Unidos y planteando el Banco Central Europeo, pues va a generar un boquete de déficit mucho mayor en México debido a esta reforma del señor Trump. Entonces, el caso del IVA, por ejemplo, que también yo planteaba, bueno, pues en última instancia yo soy de la idea de que la baja productividad, tenemos un 20 de productividad en la recepción de los impuestos, es debido a que se aplica tasa cero a la agricultura, a las medicinas, alimentos, y esto nos está provocando mucha evasión fiscal vía productos agrícolas, vía productos farmacéuticos y también actividades concretas como la del transporte, donde hay un trato especial fiscal para todos ellos. Entonces, hay que plantear bien esta situación del IVA para compensar en cierta manera lo de la baja del impuesto sobre la renta en caso de que empresas salgan de México para instalarse en los Estados Unidos y en caso de que el gobierno recaude menos impuestos sobre la renta debido a la traslación de estas empresas transnacionales o nacionales a los Estados Unidos. Entonces, aquí es donde pues empieza ya la inteligencia del ser humano, la creatividad del mexicano, que es mucha, es mayor que la norteamericana, y ver qué posibilidades tenemos de poder nosotros compensar o más bien compensar la baja de impuestos que podamos tener en caso de que sea aplicable la ley Trump de allá de los Estados Unidos. Entonces, ahora los americanos, como dice aquí Bloomberg, los más ricos pues tratan de aprovechar y explotar esta nueva ley donde pues no se les va a cobrar en el impuesto a los ricos de las herencias, por ejemplo, que antes pues era un impuesto fuerte, ustedes morían y el gobierno norteamericano se quedaba con una gran parte. ¿Me traes tantita agua, por favor? Una gran parte de los bienes de la persona que moría. Ahora parece que Trump está queriendo que pues no pase esta situación. Por lo pronto la ley pues va a tener que aplicarse durante 10 años, van a verse las duras los próximos gobiernos, aunque si hay mayoría del Congreso demócrata en la próxima elección, que será para el mes de noviembre del próximo año, pues va a haber una cierta, vamos a decir, afectación, ¿verdad?, en las finanzas públicas norteamericanas. En lo que concierne a México, pues, desgraciadamente, como dijo aquel, la situación para México no ha sido del todo agradable durante todo el 2017 y creo que vienen ahora las avalanchas con lo del Tratado de Libre Comercio. Ya Trump su objetivo era lo de la ley fiscal, conjuntamente con los republicanos. Ahora viene lo del Tratado de Libre Comercio. Ahí ya confluyen muchos intereses de transnacionales, industriales, agricultores, y creo yo que ahí va a haber un poco más de oposición.
Pero sí es un riesgo para todos nosotros de que en cierto momento Estados Unidos se retire de las negociaciones y tendríamos que empezar a articular o a procesar convenios bilaterales con este país, porque el 80% de nuestro comercio es con él, no se ha diversificado, ha sido uno de los errores que ha tenido el gobierno y la propia iniciativa privada de no diversificarnos. Esta experiencia nos sirve, nos va a dar como experiencia de que empecemos a buscar nuevos mercados, empecemos a buscar nuestro mercado interno, que sería el principal objetivo. Yo creo que ahí está el plan emergente de México, más que buscar lo exterior, tendríamos que buscar el elemento interno, porque de acuerdo al CDIC, que es un centro de investigaciones industriales que hay aquí en México, pues la situación para la economía mexicana ha sido terrible. Terrible porque no hemos podido crecer más del 2.5% en los últimos 30 años, esa es nuestra realidad, y tampoco hemos podido consolidar una integración industrial como agrícola. Hoy importamos más de 60,000 millones de dólares en cuestiones agrícolas después del Tratado de Libre Comercio, es decir, importamos masificadamente el trigo, el maíz y el arroz, y tenemos que, bueno, ahí tenemos una área donde podría el gobierno intervenir, el próximo gobierno, si es que llega a la izquierda, para, en cierta manera, es decir, compensar. Aquí, antes de que estaba viendo un artículo de Economía Moral pero ahorita lo comento. De México S.A., donde dice que pues las informaciones que nos da el IDIC, que el empleo no ha sido lo suficiente, que la mitad del empleo de los mexicanos viven en economía informal, en pobreza. Todos los estados del sur pues tienen salarios mínimos de 80 pesos. En Coahuila se paga 3 veces más, en Nuevo León. Es decir, la zona norte y centro no tienen problema. El problema está desarticulada la zona sur. Vivimos un desarrollo desigual, pero compartido. Lo compartimos todo el desarrollo, pero con una desigualdad tremenda. Entonces, Chiapas, como dice aquí el artículo de México S.A. de la jornada, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pues están con pobrezas, encabezan la lista de pobreza con 77, 70 y 64% de la población. Esto es inadmisible para mí desde el punto de vista político, social y económico. La economía informal en Chiapas, Oaxaca y Guerrero son del 82, 81 y 80%, es decir, aquí no hay pago de impuestos, en los estados están pobres, dependen del presupuesto que les da la federación. Entonces, dice, en una economía donde el 62% de la población no cuenta, ocupada, no cuenta con acceso a instituciones de salud y 42% tiene un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo, existe un vórtice de precariedad laboral que vulnera la consolidación de un mercado interno sólido, que es lo que he estado yo planteando, y la estabilidad del tejido social. De ahí que el Estado ha tenido que recurrir a la nueva ley de seguridad interna para estar reprimiendo los movimientos sociales o los movimientos de pobreza que se están dando en el país. Y ahora más que vienen los procesos electorales del 2018. Peña Nieto, estúpidamente, como ha sido puras decisiones, digo, este señor, si no trae el script, dice puras pendejadas, pero la última es que la Suprema Corte de Justicia decida sobre la nueva ley de seguridad, por ejemplo. Pero qué necesidad, como decía Juan Gabriel, si sabías que iba a ir a la Suprema Corte, ¿para qué la metes? Entonces, pero él está influenciado por el poder militar, la alta burguesía, la alta finanza, para que en el país no existan movimientos sociales y movimientos que puedan deteriorar la actividad económica e industrial. Pero miren, con esta pobreza y con estos salarios, pues va a continuar. Ellos son los promotores de la gran desigualdad y son promotores de los desequilibrios internos que tenemos. Entonces, pues ¿para qué estar creando una ley que lo único que va a hacer es reprimir al pueblo mexicano, a reprimir sus actividades y cualquier actividad política en la calle,
Entonces, esto es muy grave porque a final de cuentas comienza a inflarse de presión la olla, una olla que no tiene una salida y que de repente va a explotar, como ya sucedió en 1810, 1910, y que ahora, en un siglo después, pues puede haber otra vez temblores sociales de la magnitud que no se los están imaginando. Entonces, pues esta precariedad del mercado interno, del empleo y de la situación que vive el país, pues lo único que ha provocado es que no tengamos crecimiento económico, como yo lo estoy diciendo, depende de la demanda de que este país crezca, es decir, del consumo de la gran masa. Con salarios de 80 pesos diarios, que equivalen a ¿cuántos dólares? A 40 pesos, a 4 dólares diarios, mientras que en Estados Unidos se ganan 15 dólares la hora, pues esta economía para los norteamericanos ni cuenta. Cuenta para las transnacionales porque aquí producen, pero que si Trump se pone las pilas y en el caso de Canadá, prohibiendo la importación de carros de México, esto sería un desastre. Entonces, esperemos que las propias transnacionales defiendan sus negocios, pues para que no se vaya el empleo de aquí de Ramos Arizpe, de Saltillo, de Silao, de Querétaro, de Puebla, del Estado de México, porque si no, los estados que están sosteniendo a este país pueden entrar en la vorágine de una crisis o de una recesión inimaginable. Esa es mi preocupación para el 18, jóvenes. Y se los digo, pues ya despidiendo este año que no ha sido del todo grato desde el punto de vista económico, porque vamos a crecer máximo el 2%, cuando la población crece más del 1.4, el 1.2 o el 1, si ustedes quieren. Es decir, que a este ritmo pues nunca vamos a alcanzar a los países desarrollados, nunca vamos a tener un desarrollo armónico o ser parte del primer mundo como está pretendiendo este neoliberal, monetarista, el señor Meade, del candidato del PRI y también el candidato del PAN. Entonces, pues aquí es donde la situación se nos complica y más se nos complica con la situación de la inflación, que no ha sido que el señor, el gordo el marranín que mandamos allá a Suiza, dice que para arreglar los problemas de Basilea, que no va a arreglar nada, es un súper conservador, que nos deja una inflación del casi 7%, digo oficial, porque pues, el gas aumentó un 34%, el petróleo cuánto ha aumentado, el salario real de los trabajadores en este país se ha visto mermado y esto ha venido afectando a los consumos internos y por ende al crecimiento de la economía. De ahí que yo espero, y por eso quise venir a este programa, sigan estudiando, vean, analicen bien cuál va a ser su decisión. Ya más de lo mismo no podemos, jóvenes, yo ya estoy viejo, estamos en la tercera edad, se puede decir, hemos hecho lo posible por cambiar este país. No quieren, ahora va a depender de ustedes, de los 30 millones de jóvenes que van a votar, para ver la posibilidad, vamos a experimentar algo nuevo. Yo a veces les digo, es que a mí no me gusta Andrés Manuel. Bueno, ya no sigas con lo mismo, vamos a ver qué resultado nos puede traer el que un gobierno socialdemócrata, porque no es de izquierda así, y ahora menos con el PES, es decir, un gobierno socialdemócrata, llamémosle así, de Andrés Manuel, donde se pueda plantear la renta básica, donde se pueda plantear un salario mínimo adecuado, mínimo de 200, 300 pesos diarios, donde se pueda plantear apoyar a los viejos de este país, porque son los más pobres y más marginados, los viejos, no una cuota de 500 pesos cada mes que les dan, es decir, no hay vida digna con 500 pesos a un mes. Entonces, hay que tratar de ir a buscar, el joven siempre va buscando, es revolucionario por naturaleza, le gusta el cambio, bueno, vamos hacia un cambio, no tengan miedo, nosotros somos parte de eso y no vamos a querer hacer lo que Hugo Chávez o este señor Maduro han hecho con Venezuela. No, vamos a tratar de hacer un gobierno más igualitario, como lo fue la primera etapa de Brasil en la etapa de Lula, es decir, un gobierno donde se respete la iniciativa privada, los elementos del mercado que se tienen que respetar, mismo los avances de la reforma petrolera pues se tienen que respetar, pero al mismo tiempo que tengamos un gobierno que se preocupe por redistribuir más el ingreso, por dar mejores salarios, por generar más consumos y sobre todo más empleo bien remunerado para el conjunto de todos los jóvenes de este país.
Ese es el deseo que yo traigo para el 2018. Se los digo, yo voy a votar por Morena, no lo digo abiertamente porque más, es decir, creo yo que hay una cierta esperanza de que este país pueda cambiar. Esa es mi idea y ese es mi deseo para el año del 2018. Si no se concede, bueno, como siempre las trampas, decía ahí en la serie del Chapo como Calderón, el Chapo va y compra la gordilla para que apoye a Calderón, a hacer la tranza del 2016, y luego los gobernadores del PRI, 10 gobernadores, los Moreira, los Duarte, los de Veracruz, dando dinero para poder meter a la presidencia de la República a uno de los presidentes más ineptos que hemos tenido en este país, más ignorante, no lee, no sabe qué pasaba, y es el señor Peña Nieto. Yo con esas experiencias, 1.000.000 de veces preferimos que venga el experimento del señor Andrés Manuel López Obrador. Por eso me despido hoy día, las bolsas bajando, se van ajustando, ya están hablando que el Bitcoin puede llegar a $8,000 en lugar de 18 que anda ahora, tarde o temprano se ajustan. Y creo yo que para el 18 se van a empezar a fraguar las semillas, se van a empezar a germinar las semillas de la próxima recesión que necesariamente tiene que golpear a nuestro sistema capitalista en el cual vivimos y que está hecho para vivir ciclos económicos de 8, 10 años y grandes ciclos de destrucción como el de 1929, 74 y el 2007-2008. Yo creo que hay que estar preparados, nada más hay que acostumbrarse un poco, no se asusten, el sistema tiene que continuar, mientras se rigidicen, sean rígidos los salarios en el primer mundo, no habrá grandes crisis como la que vimos en el 29, porque finalmente la gente va a seguir consumiendo con el apoyo del seguro del desempleo, con el salario mínimo que sea en Estados Unidos, en Europa ya tenemos. Es decir, el problema es que entramos en un proceso recesivo donde no crecemos y donde no crece la riqueza individual del mundo y de los mexicanos. Por lo pronto, 18, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que va a ser buen año, pero ahí se van a afincar, ahí se van a generar las contradicciones para el 2019. Acuérdense que el sistema capitalista es un sistema de contradicciones, de ajustes y desajustes. Ahorita está ajustado, se va a tener que desajustar como todos los ciclos, no es perfecto su crecimiento, así es la economía de mercado, ni tiene control, aunque tenga monopolios, y finalmente, tarde o temprano, vamos a tener otra recesión en el propio sistema. Ojalá que el señor Trump ya nos deje un poco vivir en paz con esta cosa del Tratado de Libre Comercio, poder ajustar las variables de las finanzas públicas, las variables de la producción agrícola e industrial, que hay que hacerlo para ahora si es que llega a ganar Andrés Manuel López Obrador. Si no, pues va a continuar lo mismo, pobreza, mala distribución del ingreso, suicidios, porque aquí en Saltillo somos primer lugar en suicidios de jóvenes y desesperación por parte de toda la masa de este país, masa poblacional. Bien, mis deseos, los mejores deseos para que pasen con la familia una feliz Navidad y deseándoles, si no llego a estos días de vacación, un muy próspero año 2018. Aquellos que estudian economía, las ciencias sociales o las ciencias exactas, aprovechen estas vacaciones para ir de pachanga, para divertirse, pero también agarrar un poco los libros y que no les pase lo que el señor Peña Nieto. Gracias por su presencia y nos vemos, si no en esta próxima semana, en el próximo año 2018. Hasta pronto. Bien, jóvenes. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.